¿Cómo neutralizar la estrategia de invisibilizar los problemas económicos, que teóricamente es la estrategia del oficialismo? Bueno, primero, obviamente, hablar de temas económicos como corresponde. Ahora, no entrar en la contraagenda. No hablar solo de temas económicos, porque el voto requiere un componente emocional y de entusiasmo que desborda ampliamente el tema económico, porque sería muy malo no hablar, porque efectivamente es un tema de agenda, pero también sería peor todavía hablar solo de economía, porque cuando uno intenta intervenir electoralmente sobre el electorado, lo primero que tiene que transmitir es perspectiva de futuro, entusiasmo, convicción, fe y alegría. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es plantarse en la sensación, en la situación de que el candidato lo que está permitiendo que vea al que tiene como interlocutor es un futuro mejor para él y para su familia. Y sobre todo, fe, confianza. O sea, no ganamos nada diagnosticando lo mal que estamos y lo peor que vamos a estar. Sobre todo porque el que está, perdónenme la palabra, el que está jodido, lo último que quiere escuchar es que redunden mucho en las condiciones por las cuales está mal. Lo que hay que transmitirle ahí es la sensación, la certeza de que eso va a concluir. Y eso es muy importante. Un candidato que no transmite entusiasmo y alegría, aunque haga el mejor diagnóstico, aunque sea el mejor para verbalizar los problemas económicos y sociales, no va a tener respuesta electoral. Con respecto a si Cristina debiera ser candidata a presidente, Cristina, en términos electorales, tiene un volumen incomparable para con cualquier otro dirigente de la oposición, pero no un volumen un poco distinto, a nivel de 6-1. Por lo tanto, desde la lógica electoral estricta, no puede no ser candidata. O sea, es como tener una Ferrari y un Falcon. Decir, bueno, la Ferrari la corremos y salimos con el Ford Falcon. Eso está muy bien, pero te deja en una situación en términos de competitividad muy reducida. Por lo tanto, mi respuesta es: Cristina debe ser candidata, dada las circunstancias electorales que atravesamos. Por otro lado, porque los votos o la intención de voto de Cristina, los votos, bueno, viene una elección de 38 puntos en el principal distrito de la media nacional. Ese escenario de tanta afinidad electoral lo construye con una lógica que no es estrictamente política. Hay un vínculo afectivo, un lazo amoroso muy fuerte con un importante sector del electorado, que es intransferible de ella. Ella no puede tomar, bueno, a fulano de tal, vamos a hacer, no es así, porque así no funciona. Creo que quedó claro en las elecciones del 2015 que no funciona. Creo que quedó claro en las elecciones de Brasil que no funciona. Creo que quedó claro en las elecciones del 2013 que no funciona. No solamente ejemplos, el de Lula, no, el de Lula no, y el de Scioli también. No se transfieren los votos de esa manera porque la construcción populista, el liderazgo populista tiene componente no racional político que no puede ser transferido. Por lo tanto, por volumen electoral y por el tipo de liderazgo que ejerce, Cristina debe ser candidata, sobre todo en un escenario electoral estricto como el que seguramente vamos a tener en octubre. Las consultoras tienen una frase que yo se la adjudico bien para Randall López, el corresponsal de la CNNU. Cristina tiene techo bajo y Macri piso alto. Bueno, eso obviamente es una construcción ideológica puesta al servicio del discurso oficialista. El techo, como toda construcción electoral, es dinámico. Aquellos que tienen determinado nivel de voto tienen más o menos de acuerdo a las circunstancias. La prueba de esto es Macri. Macri no nació con los votos que sacó en el balotaje. Y toda la vida, yo me acuerdo, las consultoras decían que Macri tenía un techo, que tenía un nivel de rezo. Bueno, lo tenés ahí en la presidencia. O sea, es un absurdo. Eso es dinámico, tiene que ver con las condiciones del liderazgo, la oposición que tiene plantada enfrente, las condiciones socioeconómicas. O sea que el techo de Cristina, no, en términos de consultoril, no existe. Lo que sí existe, obviamente, es un espacio de representación para el proyecto popular democrático. En Argentina existió con Néstor, existe con Cristina, existió con Perón. Nadie puede representar a la totalidad.
hay circunstancias que son excepcionales, la del Perón del 73, Cristina en el 2011, que pueden desbordar el espacio de representación tradicional de las fuerzas, pero eso no es frecuente. El kirchnerismo tiene como elección testigo la del 2007, ese es el espacio de representación al que puede aspirar un liderazgo como el de Cristina, que son 45 puntos nacionales. Eso en Argentina es una cantidad enorme de votos. Para poder resolver la elección en primera vuelta depende de la fragmentación opositora, pero de ninguna manera el techo que plantean las consultoras es una situación inelástica y estática. Se va a modificar, como también el piso de Macri. Macri obviamente está en una situación en términos electorales mucho más débil hoy que la que tenía en 2001, que tampoco fue una gran elección. Hay que decirlo, porque si no parece que uno inventa el análisis electoral. Cuando uno observa el rendimiento electoral de las fuerzas en primer mandato de renovación parlamentaria en ciclo ascendente, están todas mejoradas con respecto a lo que obtuvo Macri. El Cambiemos, que obtuvo 41% en 2017. Eso es peor que lo de Alfonsín, peor que lo de Néstor Kirchner, peor que lo de Menem, solo mejorada con respecto a De la Rúa del octubre del 2001 y la crisis de la 125. Fueron las dos elecciones que estuvieron por debajo de lo que obtuvo Macri. O sea, un dispositivo electoral mediocre que obtuvo 41 puntos a nivel nacional con obra pública, crecimiento económico, salarios, jubilaciones y pensiones actualizados en línea con la inflación, créditos a la base de la pirámide, en particular a jubilados muy fuertes, que ahora los jubilados ya no pueden pagar. O sea, Disneylandia era en términos socioeconómicos 2017 con respecto a lo que va a tener en 2019 más. Ahí sacó 41 puntos. Es una elección discreta. Por lo tanto, ¿qué podemos augurar? Bueno, que va a ser una elección muy competitiva, que Cristina va a obtener crecimiento en términos de volumen electoral, porque la situación socioeconómica es patética. Es muy difícil encontrar un país que tenga una fuerza que va a elecciones con 60 puntos anuales de inflación de alimentos, con deterioro, aumentó el 50% la tasa de desempleo, tienen inflación que duplica a la que heredaron del kirchnerismo. Bueno, la deuda ya ha sido tematizada, un mecanismo de endeudamiento descomunal que provoca, entre otras cosas, por vías indirectas, la profundización de la recesión, porque para garantizar el pago de la deuda hay que bajar déficit y eso implica menos salarios estatales, menos salario o sea, menos nivel de consumo finalmente. O sea que eso va a provocar que podamos afirmar sin ninguna duda que el 41% del 2017 no va a ser un techo inaccesible para Cambiemos. Por lo tanto, va a estar por debajo. ¿Cuánto? No lo sabemos, falta bastante, pero hoy, ya ahora mismo, hay escenario de balotaje todavía, pero con Cristina Kirchner en condición de primer minoría. Ingresaría a balotaje hoy, pero en condición de primer minoría, por lo menos 5 o 6 puntos por arriba de lo que mide Mauricio Macri. Veremos cómo se resuelve, falta mucho, faltan meses muy traumáticos, pero me parece que esa dinámica no va a cambiar. Si alguno resolviera en primera vuelta esta elección, que puede pasar, porque en Argentina con 40% más un voto y 10 al segundo, vos resolvés la elección en primera vuelta, si alguien tiene chance de hacerlo, es Cristina. No hay ninguna chance para que Macri resuelva la elección en balotaje. La perspectiva de Cambiemos es ingresar a balotaje, pero va a ingresar en condiciones muy estrictas, en condición de segunda minoría, y las chances de que cambie el signo político en 2019 son muy amplias, pero porque hicieron una elección muy discreta ya en 2017, no es porque inventemos, y estas condiciones socioeconómicas. Yo no me acuerdo peores desde la recuperación democrática, con excepción de la crisis del 2001. La unidad de electores, porque la unidad de dirigentes no. Ya se ha probado que la unidad de dirigentes no es lo mismo que unidad de electores. Ampliación de la base dirigencial no es lo mismo que ampliación de la base electoral. Obviamente lo que garantiza el crecimiento electoral es una amplitud muy grande en términos de alianzas, sobre todo con sectores sociales, grupos de representación social. Un dirigente no, bueno, lo ha aprobado Massa en 2013. Para no hablar siempre de kirchnerismo, si no parece que no. En 2013 a Massa no se le paraban de ir intendentes. Yo me acuerdo que una de las estrategias de comunicación del oficialismo entonces, que era el FPV, decir, miren cómo se levantan los intendentes. Se le iba uno, otro, había una pila. Bueno, y Massa no paraba de crecer en las encuestas. Menos mal que pararon, que se le fueron una cantidad limitada, porque seguían yéndose intendentes y llegaba al 50. Pasó de 6 puntos en la PASO de diferencia a 12. ¿Qué pasó ahí? Fue que
el proyecto del FPV se transmutó y se tomó la agenda del Sergio Massa para tratar de crecer en esa dirección. No solo no creció, sino que se hundió más. Quiere decir esto que lo prioritario es la perspectiva, la conducción y obviamente la gente que vota en función de una historia anterior, una promesa de futuro, una agenda de problemas a resolver. Yo creo que esa es la clave. Ahora, después la unidad de dirigentes, si coinciden en términos de perspectiva de país, por supuesto. Néstor Kirchner tiene en eso una frase que yo comparto totalmente. Estaba en el año 2008, ya se está en los prolegómenos de la crisis de la 125. Había renovado Moyano el mandato, estaba en la CGT y Néstor Kirchner hablaba del tema de la unidad. Otra vez había surgido el tema de la unidad. Y dijo que, claro, ¿quién va a estar en contra de la unidad? La unidad lo más amplia posible, la unidad sin mezquindades, que era tiempo de unidad. Pero, para bajar banderas, no. O sea, lo que planteaba es que la unidad lo más amplia posible, pero con la perspectiva de gobierno que habían llevado ya en ese momento casi 7 años de gestión, desendeudamiento, intervención del Estado en la economía, captación de renta extraordinaria, bueno, con un programa de gobierno, por supuesto. Ahora, la unidad con los que piensan distinto en términos de antagonismo al proyecto de país, no, porque eso se dirime en una elección general, para eso están las elecciones generales. Sería muy poco democrático hacer convivir a sectores que tienen proyectos de país antagónicos dentro de un mismo espacio. Eso tiene en la democracia, se resuelve en elecciones generales. En las PASO se resuelven candidatos diferentes con proyectos de país homogéneos. En las generales, candidatos diferentes con proyectos de país heterogéneos. Unir eso es un despropósito que empobrece además el proyecto, el volumen político, pero también electoral. No funciona así. La prueba fue en el 2015. ¿Cuándo perdió el kirchnerismo las elecciones? Bueno, cuando quiso agregar componentes de otro proyecto de país. Yo me acuerdo perfectamente. Estaba Miguel Bain, estaba Blecher hablando de una perspectiva de país, un desarrollo de país que tenía que ver con lo que planteaba Macri. ¿Qué pasó? No solo no se sumaron votos, sino que se perdieron, y se perdieron las elecciones. Lo mismo pasó en 2013. Me acuerdo que Insaurralde tomó como propia la agenda de Sergio Massa, proponiendo otro proyecto de país. No juzgo la agenda de Massa, digo que la tomó el espacio del FPV. ¿Qué pasó? Perdió las elecciones. No se puede hacer cualquier cosa, no se puede decir cualquier cosa. Hay un proyecto de país, hay un mandato histórico, hay un proyecto construido y un liderazgo. Si se coincide con eso, la unidad siempre es bienvenida. ¿Quién va a estar en contra de la unidad? Es como estar en contra de la barriada de Lanús. Patria Consultora Oficialista, ¿a qué me refiero? Bueno, desde que yo recuerdo, y hace bastante ya, aparecen siempre las consultoras con más visibilidad política frente a coyunturas electorales donde se dirimen proyectos políticos que son distintos, a veces antagónicos. Desde que apareció Néstor y Cristina, por primera vez Democracia Argentina tiene la posibilidad de dirimir proyectos antagónicos, ahí eso también hay que reconocerlo. Y lo más normativo que existe, lo más conservador que existe, siempre es el discurso del consultor que dice, desde que yo me acuerdo, esta elección está dividida en 3 tercios. Un tercio vota blanco, el otro tercio vota negro, y lo define un tercio que es independiente de los dos polos, que tiene una agenda más o menos de centro-derecha. Entonces, todas las fuerzas políticas van a captar al tercio que tienen ajeno a todo, que son ciudadanos que han venido de Ganímedes y tienen una agenda más o menos de centro-derecha, que normalmente quieren fusilar a todos los pibes, que quieren privatizar todo lo que tocan. Eso sale en las encuestas. Entonces, las fuerzas políticas se orientan a captar ese electorado, que tienen, bueno, toda una masa informe de fuerzas políticas repitiendo más o menos un mismo discurso. Es muy normativo, muy conservador, no están ajenos a la disputa política, están inscriptas socialmente. Hay que leer encuestas como uno lee los medios, sabiendo quién las produce, para qué, dónde está situada la consultora que habla. Por lo tanto, a eso le llamo Patria Consultora, a aquellos integrantes de un espacio que, bajo la pretendida objetividad que dan los números y los porcentajes, en realidad te trafican un proyecto político conservador.